Cantares de Salomón, capítulo 3. Y quiero leer, voy a leer solamente un verso para aprovechar el tiempo al máximo. Voy a leer el versículo 7 y 8. ¿Tienen todos? Dice así la palabra de Dios. He aquí, es la litera de Salomón. Litera, es decir, la cama de Salomón. Y quiero que note esta frase. 70 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en guerra, cada uno su espada sobre su muslo, y esa es la razón, por los temores de la noche. Por los temores de la noche. En este día en especial quiero predicar este mensaje bajo este título, espíritus de tormento. Hay espíritus que atormentan la vida del creyente. Y quiero traer a relucir algunas cosas que quién sabe muchos no han escuchado, pero quiero traerlo a relucir y quiero que capte este mensaje. 70 hombres tenía Salomón alrededor de su cama durante las noches porque le venía un espíritu de temor, de miedo, lo atormentaban y no lo dejaban descansar. Hay espíritus de tormento que pueden atacar la vida del creyente. Señor Jesucristo, ayúdame a exponer tu palabra, Señor, de la forma que tú me lo has dado. Da a la congregación el deseo, el hambre de ti, Señor, y de este maná que cae del cielo, Señor, y ayúdanos a entender y asimilar tu palabra en esta noche, Señor. Te pido que me unjas con aceite fresco y una vez más seas tú el que articulas palabras a través de mis labios y Señor, seas tú el que pones pensamientos en mi mente y me dejes predicar con poder y unción y autoridad espiritual. Señor, gracias te damos por esta congregación y lo que hayas hecho de antemano en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritus de tormento. Es realmente interesante notar de que a pesar de que vivimos y funcionamos en un mundo físico, sin embargo, este mundo físico funciona dentro de otro mundo, un mundo espiritual. Un mundo que aunque es invisible al ojo natural, es tan real como el mundo físico en el que vivimos. Es un mundo espiritual. Es un mundo que se halla muy bien estructurado, muy bien organizado. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6, nos da una idea, nos demuestra un poquito acerca de este mundo y cómo se haya organizado. Él dice que se ha organizado con principados, con potestades, con gobernadores, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Es un mundo real, habitado y dirigido por Satanás y sus demonios, cuya función principal es atormentar a los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y de truncar todos los planes que Dios ha trazado para su iglesia y para nosotros, sus hijos, individualmente. Ahora, es muy importante entender que hay cosas que habilitan al diablo a liberar espíritus de tormento sobre la vida de un creyente o inclusive de una familia. Cosas como contiendas, cosas como pleitos, disensiones, conversaciones que inviten la presencia del enemigo. Hay cosas, por eso es muy importante filtrar todo lo que entra en nuestra familia a través ya sea del computador o a través de la pantalla de televisión, porque hay cosas que invitan la presencia del diablo. Hay películas de horror, hay películas de muertes, hay películas de obscenidades. Estas cosas son las que dan poder al enemigo para liberar sobre la vida de los hijos de Dios y sobre las familias cristianas. Esos espíritus de tormento son una puerta de entrada, en otras palabras, al enemigo. Ahora, el diablo no puede poseer a alguien que ha sido ya bautizado en el nombre de Jesús y se haya lleno con el Espíritu Santo. Pero lo que él sí puede hacer es atormentarlo, hostigarlo,
impedirle perturbar su sueño en las noches, perturbar su descanso, hacerle ver visiones raras, sueños extraños. Es lo que el enemigo puede hacer. Es lo que la Biblia nos enseña. Y es notorio lo que leímos esta noche en el libro de Cantar de los Cantares. Su autoría es acreditada al gran sabio Salomón. Y quiero que realmente me dé su atención a lo que le voy a explicar en este servicio esta noche. Salomón fue el heredero del trono de Israel. Algo que en sí mismo es poderoso. Porque Salomón fue el fruto de una relación adúltera. Su padre David tomó por mujer a la esposa de un hombre llamado Urías, un guerrero en su ejército. Y de esa unión ilícita nació Salomón. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en alguna ocasión cómo Dios usó un linaje adúltero para que de ese linaje naciera el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle cómo la misericordia, diga misericordia. Déjeme decirle cómo la misericordia de Dios puede usar su pasado oscuro para cosas grandes en el reino de Dios. Aleluya. Eso debe de ser motivo de alegría aquí en esta noche. Cómo nuestro Dios puede usar un pasado oscuro y usarla en el presente para gloria de Él. La Biblia nos dice que originalmente David se casó con la hija del rey Saúl llamada Mical. Esa fue su esposa original. Pero un día cuando David regresaba de la casa de Obed-Edom, trayendo el arca del pacto de regreso a la ciudad santa de Jerusalén, la palabra del Señor nos habla que David se despojó de sus ropas reales, removió su diadema de rey de su cabeza y comenzó a danzar delante del Señor. Y la Biblia usa esta frase con todas sus fuerzas. Ahora, esta frase es solo una palabra en el idioma hebreo, pero la traducción no se puede hacer con una sola palabra al español o al inglés. Es traducida con todas sus fuerzas danzó delante de Dios. Y lo que implica en el idioma original bíblico, el hebreo, es que él usó toda la energía que contenía el cuerpo para alabar a Dios. Póngase usted a pensar, David usó toda la fuerza, toda la energía que había en su cuerpo, la utilizó para alabar al Señor Jesucristo. David no se hallaba alabando a Dios todo desganado y sin entusiasmo, levantando sus manos a media asta, como muchos creyentes muchas veces alaban a Dios hoy en día. No, David estaba tan contento, estaba tan feliz con la presencia de Dios que comenzó a danzar y a exaltar y a alabar a Dios con toda la energía que había en su cuerpo. My Lord, ¿qué sucedería aquí en esta noche si usted embotella toda la energía que hay en su cuerpo para una sola específica función, y es alabar el nombre de nuestro Dios como lo hizo David? Debe de haber regocijo en la casa de Dios. La presencia de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí. No alabe a Dios a media asta. Si va a alabar a Dios, hágalo con todas sus fuerzas. Si va a aplaudir, aplauda. Si va a levantar manos, levante. Si va a danzar, dance. Alaba a Dios en este momento. Aleluya. Y eso les digo en paréntesis, mientras él se hallaba danzando delante de Dios con todas sus fuerzas, eufóricamente, con mucha alegría, su esposa Mical estaba asomada en la ventana del palacio, y cuando él vio a su esposo, al rey David, el rey de Israel, actuando de esa manera, en 2 de Samuel 6:16 nos dice la escritura que ella menospreció a su esposo David en su corazón y comenzó a criticarlo, diciendo, por eso hay que tener cuidado con la crítica. Si usted mira alabando a alguien, a Dios, y a usted no le aparece que está, hay personas que les gusta saltar y danzar, déjenlos que alaben a Dios. Y no critique. La esposa de David comenzó a criticarlo desde la ventana del palacio, diciendo, has actuado como un hombre vil, has actuado alocadamente delante del pueblo y de las siervas
tuyas, y como actúa un hombre común y corriente, un cualquiera de la calle. Y David, cuando oyó a su esposa hablar de esa manera, él le dijo: si es posible, me voy a hacer aún más vil delante de la presencia de mi Dios. En otras palabras, él le dice a ella: no has visto nada todavía. Aleluya, no has visto nada. He estado danzando, he estado glorificando, no has visto nada todavía. Y David aún danzó con más fuerza delante del arca del pacto de Jehová, es decir, delante de la presencia de Dios. Y quiero que note que Mical, la esposa de él, por haber criticado de esa manera a David, Mical nunca pudo tener hijos. Como que Dios maldijo, cerrando su matriz, y ella no pudo concebir hijos, dice la Biblia, desde ese momento. Ahora, porque esto es significante, déjeme decirle por qué. Porque si David y Mical, la hija de Saúl, hubieran tenido un hijo, entonces hubiera sido la simiente de Saúl y no de David quien se hubiese sentado en el trono de Israel. Y esta es la gran diferencia. El rey Saúl provenía de la tribu de Benjamín, y todas las profecías que habían sido predichas por los hombres de Dios decían que el Mesías que se iba a sentar sobre el trono de Israel iba a venir del linaje de Judá, es decir, de la alabanza. No podía venir de Benjamín, tenía que venir de Judá. Y esto no hubiera sucedido si todos los herederos del trono de Israel hubieran provenido de la tribu de Benjamín. Pero en esta noche sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació del linaje de Judá. Y le voy a decir cómo sucedió esto. Dios tomó, y escuche esto, Dios tomó el pecado más grave que cometió David con Betsabé y lo reversó por completo. Y lo que el diablo lo planeó para destrucción, Dios tomó y lo usó para traer salvación a todo el mundo entero. Aleluya, es el tipo de Dios que servimos aquí esta noche. Él puede tomar los errores más graves muchas veces, si usted tiene un corazón limpio y sincero, y Él puede reversar eso y usarlo para la gloria de Él. Dios puede usar su pasado como testimonio para que las almas se conviertan a Él. Oh, aleluya, gracias a Dios por los testimonios. Hay hermanos que tienen realmente un testimonio poderoso de lo que eran y lo que son. Y el Señor usa ese testimonio, quién sabe, vil y bajo y sucio. Y el Señor usa eso para que las almas se conviertan a Él. Y ahora David se haya sentado sobre el trono de Israel. Y de David proviene el linaje del Señor Jesucristo. Más adelante la Biblia dice que David fue un rey cuyas manos se hallaban llenas de sangre. Era un hombre de guerra, era un hombre de batalla. Y debido a eso Dios no le permitió construir casa, un templo para que sea la morada de nuestro Dios aquí en la tierra. Él dice: tú no lo vas a hacer, pero vas a tener un hijo. Y ahora David se halla en su lecho de muerte, y su hijo Salomón, el que había nacido de esta unión adúltera con Betsabé, se halla en la línea para tomar el trono de Israel. Y Dios se le aparece durante la noche en un sueño y le hace una pregunta a Salomón: Salomón, pide lo que tú quieras que yo te dé. Imagínense qué pregunta. ¿Qué le pediría usted al Señor si Él hiciera esa pregunta? Y Salomón no le pidió riquezas, dice la Biblia. Salomón no le dijo: Señor, dame muchos años de vida, no me des ni la venganza de mis enemigos. Salomón simplemente le pidió sabiduría a Dios para gobernar la nación de Israel. Y ¿saben qué? Dios le concedió sabiduría sobrenatural. En una ocasión vinieron dos madres que tenían dos criaturas que recién habían nacido, y durante la noche una de ellas se volteó y accidentalmente se acostó sobre la criatura, y el niño murió. Y ahora la madre que tenía la criatura viva, ella al mirar que la que mató al niño accidentalmente y miró a su niño muerto, se levantó quietamente, tomó la criatura viva, la puso en su cama, tomó la criatura muerta
muerta, se la llevó a la madre que tenía el niño vivo, y al siguiente día, cuando la madre se despertó, se dio cuenta que su niño estaba muerto y dice: este no es el mío. Comenzaron a discutir con ella, comenzaron a hablarse severamente, y finalmente terminaron frente al trono de Salomón, y se presentaron las dos para ser juzgadas, y la madre que había accidentalmente se había acostado sobre su niño había muerto. Dice Salomón, este es mi hijo, está vivo, pero ella me está diciendo, vivimos juntas, que el niño muerto es el mío, pero ese es el mío. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, cuando miró que Salomón pidió una espada, dice: voy a cortar al niño vivo en la mitad. Cuando él dijo eso, la madre legítima dice: no, por favor, no lo mates, mejor dáselo a ella, pero no mates a la criatura. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, dice: ok, dame el niño vivo. Dice: este niño es de esta mujer y no es tuyo. Y cuando él hizo eso, ¡wow!, todo el mundo se quedó estupefacto al mirar qué gran sabiduría Dios le había dado a este varón Salomón. Pues ¿saben por qué? Él no le pidió riqueza, él no le pidió promoción aquí terrenal, él solo dice: dame sabiduría. Y si hay un elemento que la iglesia y usted y yo y todos necesitamos hoy en día, es sabiduría de Dios, porque sabiduría es la habilidad de tomar las decisiones correctas en esta vida. Y Salomón comenzó a reinar, a gobernar la nación de Israel. Dios le concedió esa sabiduría sobrenatural. Y Salomón dice, Primera de Reyes 4:32, que él compuso 3,000 proverbios, son los que tenemos en la Biblia. No son ni siquiera un tomo de los 3,000 proverbios que él escribió. La Biblia dice que él escribió 5,000 cantares. Salomón fue de una sabiduría increíble. Además, dice el libro de Reyes, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Él disertó, es decir, que sacó enseñanzas increíbles, analógicas de la vida y el cedro, de la vida del ser humano y el hisopo. Cosas, el uno era poderoso, el otro es sencillo, pero los dos nos dan clases, dice Salomón, que a veces nosotros no entendemos. Además, dice la Biblia que él disertó sobre las aves, los reptiles, los peces, que yo he predicado algunas cosas acerca de esas cosas. Y cuando David, su padre, murió, él asumió el trono de Israel y comenzó a regir la nación con gran sabiduría. Su popularidad y la fama, la escritura nos dice que alcanzaron los confines de la tierra. Reyes y reinas, sabios y príncipes venían de los 4 puntos cardinales de la tierra simplemente para sentarse y escuchar disertar a Salomón. Y en ese despliegue de sabiduría y de conocimiento sobrenatural, la gente venía de todos lados, sabios, inteligentes, princesas y príncipes, reyes y reinas, y todos venían, dice la Biblia, solo a sentarse a escuchar la sabiduría de Salomón. Mire lo que dice Primera de Reyes 5. Él no fue un hombre común y corriente, él fue algo especial, hermanos. Y en Primera de Reyes 5:4, aquí viene ya mi mensaje, estoy dando una plataforma, poniendo una fundación. En Primera de Reyes 5:4 dice: ahora Jehová mi Dios, escuche esto, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no tengo adversario ni mal que temer, decía Salomón. Él levanta su voz y dice: es un hombre lleno de paz, no tengo enemigos, tengo paz del norte, tengo paz del sur, tengo paz del oeste y del oeste, no tengo ni un solo enemigo, soy un hombre bienaventurado, soy un hombre bendecido, soy un hombre privilegiado, soy un hombre de paz y no tengo adversarios ni uno solo, dice él. Dios le había dado a Salomón paz total. Él no tenía preocupaciones de ningún tipo, no tenía enemigos de ninguna parte, no tenía ninguna sola cosa que temer. Él no estaba preocupado de qué voy a hacer mañana para pagar los biles de este mes. No, él era no tengo tiempo, iba a describirle las riquezas de Salomón, pero dije, si me pongo a describirles, no voy a alcanzar a terminar mi mensaje esta noche. Pero le voy a decir, ni toda la fortuna de Bill Gates y las demás ricos de este mundo acumuladas, todos se compararían a las riquezas que tuvo Salomón. Sus casas, los ladrillos eran de pura plata. Las paredes no eran cubiertas con esta masa blanca, eran cubiertas de puro
parecía vivir en una casa así usted hoy en día. No estuviera sentado aquí en esta iglesia esta noche. Pero ese era el tipo de hombre que era Salomón. Su ejército, el ejército de Salomón, no tenía de qué preocuparse. De nada absolutamente, porque Salomón no tenía enemigos que se hallaran atentando en contra de su imperio. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre, cuando Salomón empezó a reinar sobre Israel, era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre que en todo lo que hacía estaba agradando a Dios. Y cuando el hombre es agradable ante el Señor, aún a sus enemigos los hace estar en paz con nosotros. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Esa es una bendición. Aún aquellos que no nos quieren, cuando usted es recto delante de Dios, aún esos comienzan a hacerle bienes y favores. Salomón agradó tanto a Dios que todos los enemigos que David su padre tuvo mientras él reinó sobre Israel hicieron paz con él. Todos los enemigos. David fue un hombre que tenía enemigos, a él se daba la vuelta y tenía enemigos, porque fue un hombre de guerra, fue un hombre sanguinario, fue un hombre que todo el tiempo andaba proyectando cuál es mi próxima conquista. Fue un hombre que tenía la espada, él rigió con espada en mano. Fue un hombre que cortó cabezas, fue un hombre que asesinó personas, fue un hombre de guerra. Él exterminó a sus enemigos y entonces él no pudo acabar de exterminarlos a todos. Pero ahora está su hijo reinando y el Señor dice: tú vas a ser un hombre de paz. Y a Salomón no tenía enemigos. Todos los enemigos que David su padre tuvo mientras él reinó sobre Israel hicieron paz con él. Sin embargo, digan sin embargo. ¿Sí me están, les estoy dando demasiada información? Esta es una cátedra esta noche. Va a decir, he pasado horas y horas estudiando para traerles esto a ustedes. Quiero que me escuche porque aquí viene el mensaje. Sin embargo, algo sucedió en la vida de Salomón. Los escolares bíblicos que estaba leyendo algunos durante esta semana dicen que Salomón escribió el libro de Cantares más o menos a la edad de 65 a 70 años. Él tenía esa edad cuando él levantó la pluma y comenzó él mismo, dicen los escolares bíblicos, a escribir el libro de Cantares, y él escribió 3000 cantares. Por lo tanto, al leer estos versos en Cantares capítulo 3, Salomón ya era un hombre maduro. Ya no era el jovencito de 20 años de edad, inexperimentado, que se halló pidiendo: Señor, dame sabiduría para gobernar a Israel. No, habían pasado ya cerca de 50 años, mucha agua había pasado debajo del puente, muchas cosas habían sucedido en su vida, toda la fama, toda la gloria, todo el imperio, su conocimiento se había extendido a los confines de la tierra. Ya no era ese muchacho recto, justo, cuyos caminos eran agradables al Señor. Algo había sucedido en el corazón de Salomón. No, a estas alturas él ya era un hombre hecho y derecho cuando escribió el libro de Cantares. Pero en ese lapso de tiempo, en esos 50 años, él sufrió una transición drástica en su estado emocional y espiritual. Y ahora, a la edad de 70 años, el hombre de paz, el hombre de tranquilidad, aquel hombre que no tenía preocupaciones, ni tensiones, ni enemigos, su espíritu se siente atormentado, aún inclusive en las noches. Ahora Salomón se encontraba en un estado de temor, de miedo, de intranquilidad, a tal punto que para poder sentirse él seguro y poder conciliar su sueño en las noches y recuperar un poco de energía, tenía que tener a su guardia personal, que se componía de 70 hombres valientes que tenían la espada lista en su muslo, flanqueando su cama. Había tanto temor en él, había tanta inseguridad en él, y esto realmente es alarmante y realmente es intrigador, como un hombre a quien Dios lo había bañado de bendiciones sin precedente, a quien Dios lo había investido de una sabiduría inigualable, un hombre de paz, un hombre de tranquilidad, que no tenía que vivir preocupado absolutamente por nada. Ahora que llega a una edad madura, cuando él más necesitaba de esa paz que disfrutó cuando era un joven, estaba siendo atormentado con espíritus de miedo, con espíritus de temor,
con depresiones, con angustias, con intranquilidad, a tal punto que para sentirse seguro durante la noche y poder dormir un poquito, tenía que tener 70 hombres armados alrededor de su cama protegiéndolo. Y hermanos, lo que le pasó a Salomón nos puede pasar a nosotros. ¿Sabía usted eso? Lo que le pasó a Salomón, todos aquí nos hallamos vulnerables y propensos a que nos suceda si no tenemos cuidado. Y he venido en esta noche simplemente a prevenir a alguien a que tenga mucho cuidado. Dios nos ha dado paz. Oh, Dios nos ha dado gozo inigualable. Dios ha removido todos nuestros enemigos. Aleluya, gracias a Dios. Y Dios nos ha llenado de bendiciones sin precedentes. Pero si no tenemos cuidado, igual que Salomón, podemos dar entrada a espíritus de tormento a nuestra vida o a nuestras familias, porque hay ciertas cosas que dan acceso a espíritus de tormento. Son espíritus que se infiltran en los hogares, en la iglesia, en la mente de los creyentes, con el fin de causar disturbaciones emocionales y espirituales, para llenarlos de temor, llenarlos de miedo, llenarlos de angustia, que es lo que nos hallamos viendo en estos últimos días en medio del ámbito cristiano, un pueblo lleno de temores y de situaciones. Y hay personas aquí que han hablado conmigo, hay personas aquí que van al hospital y hay veces que no pueden respirar, y hay veces que tienen problemas con esto y problemas con el otro, tienen espantos, tienen miedo, a medianoche se despiertan asustados con sus vías respiratorias todas bloqueadas, van al hospital, piensan que son asmáticos, dicen no tienen ninguna asma, no tienen ningún problema. Le va a decir lo que está sucediendo con usted. Algo que no es médico, el médico no lo puede recetar o detectar. Algo que es espiritual, solamente Él lo puede detectar. Y lo que está pasando con usted es que está siendo atormentado. Son espíritus de tormento que están llegando a la vida de muchos. Ni siquiera pueden conciliar el sueño. Están soñando cosas que no deben de soñar. Están viendo cosas que no deben de ver. El enemigo aún ataca entre las familias y ataca a las criaturas inocentes para perturbar sus mentes, para desbalancearlos emocionalmente, para que no puedan actuar como niños normales en la escuela y comportarse como niños decentes en la casa, en su misión, sino que espíritus de rebelión se infiltren en ellos. Y permítame hacer un análisis de cómo un hijo de Dios que ha gozado de una vida pacífica, un hijo de Dios que ha gozado de una vida próspera y bendecida, como un hijo de Dios que ha sido bautizado en el nombre de Jesús y bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es paz, que es gozo, que es amor, que es tranquilidad. Alguien que ha vivido por mucho tiempo una vida pacífica, agradable a Dios. ¿Cómo puede sufrir una transición tan drástica en su espíritu, en sus emociones, en su comportamiento? Al igual que Salomón, al punto de comenzar a actuar fuera de carácter. Y es lo que me preocupa. Porque le voy a decir, hay espíritus que atormentan la vida de los creyentes, de los varones, y usted puede tomarse las pastillas antipsicóticas que usted quiera tomarse. Usted puede ir y buscar, quién sabe, ayuda de todo lo que pueda ir a buscar ayuda. Le voy a decir, hay cosas que el médico no le puede ayudar, el hospital no le puede ayudar, los psicólogos y psiquiatras le pueden ayudar. En esta noche está la ayuda aquí, en este lugar, y la ayuda se llama Jesucristo. Es realmente increíble y uno dice, ha cambiado el comportamiento. Si era un niño tranquilo, era una jovencita muy pacífica. ¿Cómo ha cambiado? Oh, ¿cómo ha cambiado el hermano? ¿Cómo ha cambiado la hermana? ¿Cómo ha cambiado tal persona? Si antes era tan dócil, tan sabia, y ahora se ha vuelto tan agresiva, tan impetuoso, tan impetuosa. ¿Qué es lo que le está pasando? Oh, ¿será esto? ¿Será el otro? ¿Será la edad? ¿Serán los años? ¿Será el ambiente? ¿Será el estado? ¿Qué? Le voy a decir lo que es. Son espíritus de tormento que quieren hostigar su vida. Pero en esta noche hay autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted puede recuperar su paz, usted puede recuperar su gozo, usted puede ser libre.
Ese niño que usted no lo tolera, ese niño que lo llaman que es hiperactivo, que no se puede estar quieto y lo hacen esto y que tienen el otro, y ahí están yendo el doctor, inyecciones y pastillas y todo lo demás, y el niño no se controla. Hay hombres que se levantan a la medianoche y comienzan a reaccionar de una forma extraña y rara, a hablar, a insultar. Hay comportamientos que son totalmente raros y extraños, y nada tiene que ver con algo físico, tiene que ver con algo espiritual. La primera decisión que dio inicio al descenso espiritual y emocional de Salomón fue cuando él decidió, y escucha esto, fue cuando él decidió tomar por mujer a la hija del faraón de Egipto. ¡Bum! La primera cosa. Le voy a dar ciertas cosas que abren la puerta, dan acceso a espíritus de tormento que quieren atormentar a nuestras señoritas adolescentes, a nuestros jóvenes, a padres, a madres, gente adulta, gente hecha y derecha, que a estas alturas deberían ser creyentes, firmes, fuertes, que venga lo que venga y pase lo que pase, nada los mueve ni los remueve. Sin embargo, están todos inestables, todos inconstantes, y es lo que el diablo quiere. Él es el rey, el príncipe de la inestabilidad. Y esa fue la primera cosa. Salomón decidió casarse con la hija del faraón de Egipto. Y Primera de Reyes 7:8 dice que Salomón le edificó casa a la hija del faraón, a quien había tomado por mujer. Quiero predicar un momento aquí, porque esto es serio. Dios condena rotundamente el casamiento con personas de otro reino, con personas de otra fe. ¿Sabía usted de eso? Y hay jovencitas que miran a un joven, o jóvenes que miran señoritas, y ¿qué es? Y son impíos, son de otro reino, son de otra fe, tienen otro espíritu en ellos y en ellas. Y cuando usted comienza a juntarse con perros pollientos, va a terminar picado. Los espíritus se van a pegar a su vida. Y de repente los jóvenes cambian su forma de comportarse, su forma de pensar. Ya no quieren venir a la iglesia. La rebeldía comienza a apoderarse de ellos y comienzan a cuestionar nuestra fe y nuestra doctrina apostólica. Alguien diga un amén, aunque sea trinitario aquí esta noche. Lo que estoy hablando es pura substancia en esta noche. Esto es Biblia. Esto es profundo. Quiero que me escuchen, padres, y me den su atención individida a este púlpito. Dios, y no me vengan a hacer preguntas en mi oficina. En esta noche voy a poner punto final a esta pregunta. Y si hace una cita para eso, mejor no la haga. Porque le voy a decir desde el púlpito cuál es mi posición en esto. Dios, no el pastor, Dios no quiere que sus hijos o hijas se mezclen con amistades de otro reino, punto. Si no está bautizado o bautizada en el nombre, si no es de la misma fe, si no es un hijo, una hija de Dios, que cree lo que creemos, no me haga preguntas, no importa si es un joven tan lindo, es una joven, no me importa que tan lindo, que tan bello es. Pero una boda privada, no me importa, vaya a conseguirse un cura de por allá para que los case, yo no los voy a casar. Uno de por allá, de los montes de, ¿cómo se llama ese pueblo que hay en México, en el sur, donde fuiste a predicar? Chiapas, por allá, en las montañas de Chiapas. ¿Sabe lo que dice 2 Corintios 6:14? ¿Por qué compañerismo? Diga, ¿por qué compañerismo? Repitan bien. ¿Por qué compañerismo? Tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Ninguna, cero. Y hermanos, escucha esto. Si la mezcla con personas de otros reinos, de otra fe, trajo tormento a la vida de los hijos de Dios en el pasado, créamelo, va a traer tormento también en este día. ¿Sí me oyeron? Va a dar, usted está abriendo acceso a espíritus de tormento. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? ¿Sabe por qué? Porque el Señor se hallaba enojado con Salomón. El Señor le había dado sabiduría inigualable.
Y ahora, después de tantos años de haberlo vestido con prestigio, haberlo hecho de los reyes más poderosos de la tierra, más sabios de la tierra, más reconocido de la tierra, ahora el Señor estaba enojado con Salomón, a tal punto que en 1 de Reyes capítulo 11 verso 14 dice: y Jehová, no el diablo, Jehová el Señor mismo suscitó o levantó un adversario contra Salomón. Póngase a pensar eso. No fue el diablo mismo, fue el Señor. Dice: voy a suscitar a un enemigo, a un adversario. Y es interesante ver que la palabra adversario en el hebreo es la palabra Satán. Satán o adversario, por supuesto, es uno de los nombres o características del diablo. La palabra hebrea de adversario es Satán. Y Jehová suscitó o provocó o permitió que un Satán perturbara la vida de Salomón. ¿Dios permitió eso solamente porque Salomón se casó con la persona equivocada? No, no fue solamente el hecho de que Salomón se casó con la persona equivocada o impía o de otro reino o de otra fe, aunque esas cosas se hallan fuera totalmente de la voluntad de Dios. Sin embargo, la situación que abrió la puerta para que un espíritu de tormento entrara en la vida de Salomón fue el hecho, fue la razón que Salomón se casó con la hija de Faraón. No fue solamente, Salomón fue sabio y él sabía que su padre David en vida tuvo muchos enemigos y a todos los eliminó excepto 3, dice la Biblia. David no pudo matar a 3 de sus enemigos principales, dice la palabra de Dios. Estos 3 se hallaban vivos durante el reinado de Salomón. El nombre de uno de ellos era Hadad el edomita. Ahora Dios, cuando el hombre hace lo agradable delante del Señor, aún Dios hace que sus enemigos estén en paz con él. Pero ahora Salomón ha dado la espalda a Dios, comenzó a casarse con mujeres extranjeras, llenó su cama con 700 concubinas, todas extranjeras. Comenzó él a adorar los dioses de ellas paganos, y ahora el Señor le da la espalda a Salomón, y ahora ya no tiene esa protección. Y hay 3 enemigos de su padre David que todavía se hallaban en vida, y el Señor dice que suscitó a un adversario, provocó o activó a uno de esos adversarios. El nombre de él era Hadad el edomita, y cuando David peleó contra Hadad, David lo derrotó a él y a su ejército. Pero Hadad, cuando David estaba en vida, él logró escapar y finalmente fue y buscó asilo político en Egipto, y el rey Faraón se lo concedió y le dio inclusive el privilegio de vivir cerca a él en el palacio. Finalmente Hadad terminó casándose con la hermana de la esposa del faraón de Egipto. Consecuentemente, Salomón no se casó con la hija del faraón solamente porque era hermosa ni porque era una joven de dinastía real. No, él se casó por conveniencia. El interés de Salomón era más político que amor. Así funcionan las cosas. Hay veces que por conveniencia nada más. Estoy predicando en esta noche: cuidado con abrir la puerta para espíritus de tormento. Y su razonamiento fue el siguiente, el de Salomón: si yo me caso con la hija del faraón, el enemigo principal de mi padre Hadad, quien por ende es mi enemigo ahora, él puede atacarme en cualquier momento con el ejército egipcio que él comanda. Pero si yo me caso con la hija del faraón, entonces voy a formar una alianza política con Egipto, y mi reinado y mi familia van a estar seguros. Y ahora Salomón deja de confiar en el Dios en quien su padre confió, en ese Dios que mató a Goliat, en ese Dios que le dio la fuerza para matar al oso y al león, y comenzó a confiar ahora en la fuerza del hombre, haciendo alianza con acciones de los cuales Dios había dicho: no hagas alianza con ellas, y él hace esa alianza todo solamente con el fin de obtener seguridad. Y hermanos y hermanas, esta noche, cuando su seguridad usted la pone en cosas de la carne y en cosas de este mundo, lo único que está haciendo es exponiendo su vida y la de los suyos a espíritus de tormento. No hay absolutamente seguridad en nada en este mundo. Hay solamente en alguien en quien podemos encontrar genuina seguridad, y su nombre es Jesucristo. Debe de estar ciego para no ver lo que está sucediendo en el mundo. Cuando todo el mundo parecía que tenía asegurado su futuro financieramente, otros escolásticamente,
boom, de repente el fondo del tazón se rompió y todo se vino abajo. Cuando digan seguridad, seguridad, paz, paz, seguridad, va a venir destrucción repentina, dice la Biblia. Simplemente porque no hay seguridad en este mundo. La única verdadera y genuina seguridad la encontramos en el Señor Jesucristo. Oh, por eso en esta noche, hermanos, no trate de buscar seguridad en esto. No trate de buscar seguridad en esta cosa. No vaya usted a jactarse y decir, mira lo que estoy haciendo. No, no hay seguridad en nada en este mundo. Porque el momento que usted dice, esta es mi seguridad, el Señor quita la tapa de abajo y se desfonda el asunto. Y le va a decir, grande va a ser la calamidad. Usted ponga su confianza en Jesucristo, el Señor de los cielos, el Dios de dioses y el Rey de reyes. No confíe en carros, no confíe en caballos, no confíe en... El profeta va a decir, ni confíes con la mujer o el hombre que duerme a tu lado. Nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo, nuestro Dios. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro sustentador, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es el que afirma nuestros pies, el que lo pone en la roca sólida. Jesucristo, nuestro Señor. Confía en el Señor, confía en Dios. Yo confiaré en Jehová de los ejércitos. En Cristo la roca sólida estoy firme. Todo lo demás es arena movediza. Aleluya. Usted comienza a confiar en esto y en lo otro. Y lo único que está viendo es el Espíritu. Y es lo que ha pasado en América. América ha abierto el portón de la nación a espíritus de tormento. Primero por aceptar más de 2000 religiones aquí, y ahora nadie puede decir nada en contra de ninguna de esas religiones. Alguien puede estar aquí al frente, a una cuadra, hay un templo de Satanás, y ahí esta noche están alabando a Satanás. Y uno de los hombres vino aquí a la iglesia a amenazarnos. Dice, vamos a cerrar esta iglesia. Y hay muchos aquí que vienen el domingo, y estos están alabando más fuerte a Satanás de lo que nosotros a Jesucristo, al verdadero Dios. Nadie puede ir a decirles nada. Ahí están con su luz oscura y sus luces rojas. Y ahí se asoman a la ventana y están mirándome todo el tiempo. A mí, ¿qué estarán diciendo? Pero yo estoy parado en mi ventana y con mis manos extendidas en el nombre de Jesucristo. Te reprendo, Satanás, en nuestras vidas. Nadie puede decirles nada. Ahora hay religiones de esto, hay religiones del otro. Y tenemos que aceptar a todo el mundo. Cuidado con él. No. Yo estoy parado en la roca que es Jesucristo. Sí, usted comienza a confiar en el brazo de carne, en el brazo humano, en su fuerza, en su habilidad. Y eso que le pasó a Salomón, Dios suscitó inmediatamente un adversario, un Satán. Y luego mire lo que pasó. Hadad, el enemigo de David y el ahora adversario o Satán de Salomón, quien se hallaba exiliado en Egipto. El momento en que David murió, así trabaja el diablo, así es de mentiroso. Lea usted la escritura. Yo me he leído casi 10 veces este capítulo para poder predicarse en esta noche. El momento en que David murió, él inmediatamente regresó a Israel. Le va a decir, tenga mucho cuidado, porque los espíritus retornan si usted no se cuida. ¿Sabía usted de eso? Hay espíritus familiares que vuelven, que regresan y se apoderan de la vida de los creyentes. Inclusive aún cuando uno está en la iglesia, el diablo quiere atormentarlo, y descuidarlo y hacerlo pensar en otras cosas en vez de oír el mensaje, la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Por eso es que hay muchos que se ponen a testear, hay muchos que se ponen a hacer esto. Es como que hay algo que sucede. Sí, murió David, y Hadad, ¡pum!, inmediatamente regresó a ella. Y ahora, por primera vez en la vida de Salomón, tiene que librar la primera batalla. Era un hombre de paz, no tenía enemigos de ningún lado. Él no era hombre de guerra, pero ahora por primera vez tiene que comenzar a pelear, tiene que comenzar a luchar, tiene que comenzar a esforzarse. Luego en Primera de Reyes 11:23, Dios levantó otro adversario contra Salomón. Este se llamó Rezón. Luego Jeroboam fue otro adversario. A este Salomón le dio su confianza, le dio una posición de honra en su reino. Pero este se sublevó y lo traicionó a Salomón y dividió el reino de Israel. Y Jeroboam tomó el control de 10 tribus, dejando solamente 2 a favor de Salomón. La división de una familia, la división de una congregación siempre es ocasionada por Satán. ¿Me oyeron?
Por eso todo aquel que causa división en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es satánico. Y no solamente los que se van a meter en estas casas donde dice que están adorando a Satanás son satánicos, sino todo aquel que causa división es un adversario de la iglesia, es satánico, porque la palabra divisionista también está conectada con la palabra satánico. Eso hay que tener cuidado. Todo lo que divide una familia, todo lo que divide una congregación, ahora usted se puede dar cuenta porque Salomón se hallaba atormentado y no podía conciliar el sueño las noches. Tenía no solamente uno, ahora vean 3 adversarios que se hallaban atacándolo de todas las direcciones. Y quiero que mire esto, los mismos espíritus que David, su padre, tuvo que pelear cuando desobedeció al Señor, fueron los mismos espíritus que vinieron a pelear con su hijo Salomón. Hay espíritus generacionales, hay espíritus que son familiares, que se mueven en las familias, y la única manera de romper esas conexiones maléficas o maldiciones generacionales es por medio de la obediencia a la palabra de Dios y la sangre inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si usted tiene el nombre de Jesús invocado en su vida, no tiene por qué estar atormentado por esas cosas que sus padres o alguien más en su familia pasada fueron atormentados. No, Señor, en esta noche usted puede ponerse en pie y decir: en el nombre de Jesucristo, yo ya fui bautizado en el nombre de Jesús. Yo tengo la sangre de Jesús invocada en mi vida. No tengo por qué estar atormentado. No tengo por qué pasarme las noches en vela. No tengo por qué estar en espíritu de depresión, de temor y de angustia. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Jesús vive dentro de mí. La única cosa que va a dar libre operación de estos espíritus en su vida, y no es lo que quiero que capte, no solo en su vida, en su familia, es la desobediencia a la palabra de Dios. Lo que da acceso a estos espíritus de tormento es pecado en la vida del creyente. Porque el pecado lo que hace es reactivar esos espíritus que atormentaron a su familia en tiempos pasados. Si toda su familia ha sido una familia llena de orgullo y todo eso, le va a decir, es un espíritu, es una cosa que se inyecta en la carne y se vuelve obra de la carne. Si la familia pasada sufrió de eso, son espíritus que atacaron su familia. Y hay familias que padecen con eso. Hay gente que son más orgullosos, no tienen ni siquiera por qué. Y uno dice, no tiene ni siquiera por qué, es un espíritu. Es un espíritu. Porque a la gente que debe ser orgullosa no lo es. Y aquellos que no son, lo son. No deberían ser, lo son. Es un espíritu, cualquier espíritu que sea. Hay diferentes cosas de espíritus que pueden atacar a su familia, y lo que causa la libre operación de estos espíritus en una vida, en una familia, es la desobediencia a la palabra de Dios, es el pecado. El pecado reactiva esos espíritus que atormentaron a su familia en tiempos pasados, espíritus de alcoholismo que a estas alturas ya deberían de morir, de estar muertos el día que usted se bautizó en el nombre de Jesucristo. Cuando usted desobedece esta palabra, ese espíritu se reactiva dentro de usted. Y ya hace mucho tiempo no había sentido el deseo en su lengua de alcohol, y de pronto ese espíritu es liberado sobre su vida, la desobediencia. Y la lengua le comienza a picar otra vez. ¿Sí me oyeron? Comienza a desear el sabor al licor otra vez. Espíritus de perversión. ¿Quién sabe? Viene una familia, un padre que vivió una vida perversa, sucia, y hace tiempos usted tuvo la victoria, pero cuando comienza a desobedecer esta palabra, comienza a salirse, deja de venir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de exaltar el nombre del Señor, su vida se comienza a enfriar y usted comienza a desobedecer la palabra del Señor, y uno comienza a desobedecer en todos los aspectos doctrinales. Estos espíritus de perversión se vuelven a liberar sobre usted. Se reactivan esos espíritus de depresión. Usted no sabe por qué está deprimido, no sé por qué, le va a decir por qué. Chequea su vida espiritual. Hay personas que de un momento a otro dicen: pastor, es como que un pensamiento vino de que me suicide, que me quite la vida, no sé qué pasó. Le voy a decir, chequea su vida espiritual esta noche. Lo lindo de todo eso es que yo tengo buenas noticias para aquellos que realmente quieren servir al Señor Jesucristo. Porque la forma de parar
los ataques de esos espíritus del pasado, se halla en el nombre del Señor Jesucristo. Se halla en la sangre del Señor Jesucristo. Porque la sangre del Señor Jesucristo neutraliza para la movilización de esos espíritus de una generación a otra, porque se transmite, se pasan. Es como una epidemia muchas veces, que usted no sabe por qué. Le voy a decir por qué. Porque hay veces que esos espíritus se saltan a generaciones. Y yo sé que los pecados de los padres ya los hijos no deben de pagarlos, dice la Biblia. Pero hay espíritus que se atacan. Y la única manera en que esos espíritus pueden reactivarse en su linaje es cuando usted comienza a desobedecer la palabra de Dios. Pero en esta noche, diablo, la sangre de Cristo está contra ti. Diablo, el nombre de Jesucristo está contra ti. Y usted, como padre y madre de familia, debe de ponerse de pie y decir: tú no vas a tocar mi vida. Adversario, tú no vas a tocar la vida de mis hijos. Adversario, yo invoco la sangre de Jesucristo sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi vida. Si su padre murió de cirrosis al hígado a causa del alcoholismo, usted no tiene por qué morir, mucho menos por qué vivir de esa manera. No tiene por qué. Usted no tiene por qué ser atormentado con ese espíritu de miedo y de temor, ese espíritu de depresión, esos espíritus de amargura, espíritu de divorcio, espíritus de muerte. Son espíritus. Y usted tiene que tener el discernimiento de Dios. Diga: no, Señor, nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesucristo. Y Él diga: yo no voy a morir, yo voy a vivir y yo voy a contar las proezas de mi Señor. Yo no me voy a amargar, yo no me voy a deprimir, yo no me voy a divorciar, yo no me voy a volver al licor, yo no voy a volver a las drogas. El nombre de Jesús está sobre mí. Ese nombre es sobre todo el nombre. Yo echo fuera espíritu de depresión, espíritus de amargura, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. De un aplauso de alabanza al Señor. Hay espíritus de enfermedad. Hay muchos que ni siquiera están enfermos, el doctor no le halla, no tiene nada y usted sigue enfermo. Cada vez que les duele algo, van al doctor, les chequean, les hacen rayos X, los ponen en scan, les escanean, como dicen los latinos, todo el cuerpo, el cerebro, hasta las puntas de los dedos de los pies. Y no encuentran nada y usted sale todavía con el mismo dolor y con la misma molestia. Le voy a decir lo que es: un espíritu de tormento. El pastor Kelly, de aquí de más arriba de Sacramento, hace la semana pasada que estuvo en una reunión de pastores de esta semana aquí en Stockton, se acercó y me dijo estas palabras. Dice: tenía un dolor en mi espalda. Dice: tuve que ir a la iglesia y decir: no sé qué voy a hacer, pero ya no soporto ese dolor en mi espalda. Dice que había médicos, habían hecho radiografías, le habían dicho que eran discos, hizo operación, le hicieron todo. Dice que no aguantaba el dolor. Dice: realmente estaba pensando en suicidio, me dijo él. Porque el dolor, es un pastor. El dolor era insoportable en mi espalda. Dice que un domingo fue a la iglesia y se paró frente a la iglesia y dijo: iglesia, no puedo más. Y se tiró en la plataforma, dice él, boca abajo, y comenzó a gritar y a llorar, y toda la iglesia vino, se echó sobre él y comenzaron a orar en el nombre de Jesucristo. Dice que oraron y oraron, y ya se acabó el culto, continuaron la tarde ese domingo orando y él llorando, y sintió que el dolor se iba alejando, más o menos a las 3 de la tarde, cuando él se paró, sus ojos hinchados de tanto clamar y llorar a Dios. El pastor Kelly se levantó de la carpeta del altar de la iglesia donde él pastorea, y cuando se levantó ya no tenía ningún dolor. Me dice: hasta este día ese espíritu de dolor y de enfermedad salió de mi vida. Y le voy a decir: quién sabe, aquí hay alguien que ha estado atormentado con un espíritu de enfermedad, y el Señor me ha dado la unción en esta noche para echar fuera todo espíritu de enfermedad.
atormentado un día más con esa molestia. Hoy siento algo que Dios quiere hacer aquí en este lugar esta noche. Esos espíritus depresivos, cosas que quieren ahogar, asfixiar el gozo del Señor, la vida en el Señor, la paz en el hogar, la paz en su vida personal. Hermanos, en esta noche vamos a tener que tomar autoridad en el único nombre bajo el cielo en el que hay autoridad y salvación, y es el nombre de Jesucristo, y decir a esos espíritus de tormento que se vayan. Hay veces que atacan nuestras vidas, nos salen cosas raras y extrañas, y ahí estamos todos preocupados y no nos dejan descansar ni dormir. La hermana Mireya Aguilar, el doctor le diagnosticó un tumor debajo del cerebro, estaba yendo a las quimioterapias y todo lo demás, era cáncer. Esto es bastante serio. ¿Y saben qué? El Señor la sanó. Ella me testificó personalmente que el tumor se disolvió totalmente de su cerebro. Ahora usted puede sentarse y decir qué bonito que es. Le voy a decir lo que el Señor hizo para ella, quiere hacerlo para usted. Mi Dios tiene todo poder, su nombre es Jesucristo. Es lo que ha pasado, que hemos abierto en los Estados Unidos de América puertas para estos espíritus de tormento. Mira lo que dice Proverbios 17:11. Es poderoso este versículo. El rebelde, ningún rebelde diga amén en este momento, por favor. El rebelde no busca sino lo malo, y el mensajero cruel será enviado en contra de él. Esos espíritus, la rebelión es un espíritu bastante fuerte porque nace en Lucifer. Él es el origen de la rebelión. Casualmente fue tan rebelde. Lucifer pecó cuando no había pecado, imagínese usted. No había ni diablo y él ya estaba pecando. Por rebelión, simplemente. Pura rebelión. Nació en él. Él es el origen de la rebelión. Otra de las cosas que libera espíritus de tormento es cuando el creyente o su hijo o su hija entran en rebelión contra Dios, contra la palabra de Dios, contra el siervo de Dios, contra el padre o la madre. Cuando usted siente esa rebelión en el hijo o la hija y dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ser hinchado, viene tiene 12, 13 años de edad y se revela contra todo lo que usted dice, los pastores dicen, los maestros comunicados dicen, está rebelde en la escuela, en el high school, están que lo llaman, que se salta clases, que no quiere. Le voy a decir, es un espíritu. Y le voy a decir, usted puede darle caña, puede darle palo, puede darle cuero, puede quitarle el celular, puede quitar las llaves del carro, si tiene ya carro. Y nada de eso lo va a sanar. Es un espíritu que está bien compenetrado en el sistema emocional de la persona. Es una rebelión, es un desgano, es una falta de deseo. Por eso usted mira a nuestros jóvenes hoy en día, vienen a la casa de Dios, todos desganados. Todo el mundo está aplaudiendo, alabando a Dios y ellos están. ¿Se ha dado cuenta ustedes? ¿O soy yo el único que me doy cuenta aquí en esta iglesia? ¿Y saben por qué? Alguien tiene que tomar autoridad aquí en esta congregación y decir, ese espíritu de rebelión tiene que salir de nuestra familia. Y hay padres que están tranquilos, mirando la rebeldía de sus hijos. Tranquilos, no dicen nada, con los brazos cruzados. El adversario entrado al hogar, está atormentando a su familia, está atormentando a los hijos, no pueden conciliar el sueño, se levantan los hijos gritando a la medianoche, tienen sueños raros, hay situaciones, y usted cruzado de brazos. No, Señor, ojalá que se levante una madre y un padre llena del Espíritu Santo de Dios, se arremangue las mangas y diga, jejeje, la lucha no es contra sangre ni carne. Yo no estoy peleando contra Pedro, contra Juan, contra María, contra Raimundo, ni todo el mundo. Yo tengo una lucha contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Yo voy a luchar en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Aleluya. Aleluya. Y hay muchos que quieren poner un curita al espíritu de rebelión. Usted lo puede mandar a su hijo al army cuando tiene 14 años para que lo arregle el army. Cuando sale del army, va a hacer lo mismo. Esas cosas no arreglan nada. El espíritu no es echado afuera con fuerza física. Es todo fuerza espiritual. Es lucha espiritual. Es autoridad espiritual.